Buenas tardes, Perdomo, ¿cómo estás? Gracias, muy buenas tardes, como siempre. Gracias por estar allí, del otro lado de la pantalla. Gracias por todos sus comentarios a través de mi cuenta en Instagram, @MoniFernández con Z y con S. Hay veces que no podemos salir al aire, pero no es nuestra responsabilidad. Igual nuestros programas están allí. Luego, al día siguiente, los pueden encontrar en la página oficial de Televen a través de nuestro canal en YouTube. Todas esas posibilidades de seguir repasando lo que aquí conversamos. Cada día vamos a tener más abogados, expertos en todas las áreas, porque el derecho es algo de especialistas. Aunque usted no lo crea, ni siquiera en la universidad, y los estudiantes de derecho lo saben, ni siquiera en la universidad uno ve tantos casos como los que ve acá, con tantas implicaciones, con tantas cosas enredadas. Esto es prácticamente una pasantía para todo el que quiera aprender. Inclusive yo con mi grupo de abogados solidarios a veces nos mandamos mensajes por allí tratando de entender las cosas que hacemos y cómo las hacemos, precisamente porque esto es una escuela donde todos aprendemos. Ustedes aprenden ciudadanía, nosotros aprendemos nuevas alternativas, nuevas soluciones, una visión general de cada una de las cosas, precisamente para seguir creciendo y para aportar a este país algo importante: justicia y principios y valores, que es algo que, bueno, está un poquito extraviado, pero yo tengo fe que nosotros lo vamos a recuperar. @6-piso-tv, @6-piso-televen, nuestro correo electrónico @televen.com, y todos listos para seguir aprendiendo en esta aula que tiene la televisión venezolana que se llama Se ha Dicho. Adelante. Bien, está por acá Gilbert Bracamonte desde San Antonio de los Altos. ¿Cómo está, Gilbert? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Cuénteme, Gilbert, ¿qué le pasa? ¿Qué lo trae hasta acá? Bueno, doctora, hace poco más de un año mi madre falleció. Ella tenía un terreno en San Antonio de los Altos donde me había asignado una parte para yo hacer una casita. Desde ese momento, o sea, hace 10 años estoy ahí. Después que mi madre fallece, uno de mis hermanos me plantea la posibilidad de vender, a lo que yo le digo que no, o sea, que yo no estoy de acuerdo. Mi madre tenía varios bienes, muebles, en cuanto a que ella quería montar un negocio, y se encuentran en la vivienda. Él ha estado O sea, en ese mismo terreno estaba la casa de su mamá. Sí. Ajá, era la casa materna. Exacto. Ok, entonces. En la casa materna habían unos muebles, o sea, habían unas neveras, unas cosas que ella tenía para montar un negocio, y mi hermano las ha ido extrayendo y las ha ido vendiendo. Hace poco se perdió un calentador y ellos me acusan de que yo fui el que lo saqué, cosa que no es cierta porque no he sacado nada de ahí. Ok, pero cuéntame una cosa, Gilbert, ¿cuántos hermanos son? Somos 4 hermanos. Ok, y de los 4 hermanos, ¿todos vivían en esa casa? No. ¿Quién vivía en esa casa? Mi hermano y mi mamá vivían en esa casa. Mi hermana vivió un tiempo y por razones de transporte se mudó a Caracas. ¿Y todos tienen acceso a la casa? No. Solo el que vive allí. Él, luego que muere mi mamá, él se quedó con, o sea, se adueñó de todo. Se quedó con la casa y con los corotos y con todo lo demás. Con los corotos y con todo. Sí. ¿Y qué dicen los otros hermanos de usted, los otros dos? Mi hermana la mayor está con él. Ellos andan, o sea, son los que se hablan ellos entre ellos. Mi hermana la segunda no está de acuerdo, pero tampoco es que esté conmigo ni nada, sino que ella dice que no está de acuerdo, pero no. Ok, ¿y en ese terreno usted construyó su casa? Sí. ¿Y eso se sacó título supletorio? No. O sea, que no consta en ningún lado la autorización. El detalle es ese, que no tengo documentos de nada. Pequeño detalle. Sí. ¿Y el terreno es propio de su mamá o es municipal? Hay un papel de compraventa. Pero un papel de compraventa, ¿a quién? ¿A un particular o al Estado? No, a mi mamá, a un particular. O sea, que sí su mamá compró. Sí. ¿Pero ese documento está notariado o algo? Sí. ¿O registrado? Sí. Sí está registrado. Sí. ¿Y su casa usted la completó? No está terminada, pues, o sea, está en fabricación, pero no está terminada. Ajá. ¿Y qué quiere su hermano? ¿Que vendan qué? No, él planteó vender todo. Pero la broma es que los muebles los he estado sacando y él planteó eso, pero no se habló más nada. Pues, pero sí, o sea, me da miedo el que de repente el día de mañana le llegue y mira, está el comprador y vendimos. Quizá no lo puede hacer si hay los documentos. Por eso pregunté si había los papeles de cada cosa, porque entiendo que la casa materna está construida sobre ese terreno, pero pregunto, ¿esa casa la compraron junto con el terreno o la hicieron después? Esa casa también estaba en fabricación, pero no se ha concluido tampoco. ¿Y no se hizo el título supletorio de esa casa tampoco? No. Ajá. ¿Usted ha ido a la alcaldía? No. Porque lo primero que nosotros tenemos que averiguar, Gilbert,
es primero si efectivamente ese terreno está registrado, debe estar registrado, a nombre de quien estaba registrado, y si efectivamente su mamá compró el terreno y lo registró. De manera que eso sería la salvación de cualquier problema que tuviésemos sobre el terreno y las casas que están construidas sobre él. Es lo primero que usted tiene que averiguar. Es sencillo porque ahí hay un solo registro, usted va al registro y verifica. Esta parcela, con estas características, con este número, ¿a quién pertenece? Y ya usted sabrá allí si hay o no hay sucesión. Porque una cosa es lo que uno crea y otra cosa es lo que uno vea. Porque ¿cuándo se supone que vio usted ese documento de compraventa? No, poco antes de que mi mamá falleciera, pues. Y eso lo tiene su hermano. Está el levantamiento topográfico y todo, pues. Del terreno. Del terreno. Sí, pero una cosa es el levantamiento topográfico, otra cosa es la propiedad. Punto número 1, hay que ir a la alcaldía y usted tiene que ir a la alcaldía y decirle a la gente de la alcaldía, yo quiero saber esta vivienda con estas características, si está aquí en catastro, a nombre de quién está y cuál es el número, etcétera, porque entonces ya sabremos que hay un número de catastro que individualiza a su mamá con esa propiedad. Ahora, si no aparece en catastro, si no hay documento de compraventa registrado, ahí sí estamos en peligro, que es lo mismo que está pasando con los corotos, porque ¿dónde están las facturas? No las tenemos. ¿Quién puede certificar que eso estaba allí? Nadie. Entonces, estas cosas dan pie a que la gente que abusa salga como impune de todo. Porque ¿cómo le reclamo yo a su hermano que se llevó unas neveras o que se llevó algo? No tenemos pruebas de eso. Ni que estaban allí, ni que eran de su mamá, porque además él vivía con su mamá, y ahí comienzan las cosas a ser complicadas. ¿Qué significa eso, Gilbert? Primero, si ustedes se pusieran de acuerdo, ustedes pudiesen hacer un inventario de lo que hay dentro de la casa. Entonces uno va con una inspección extrajudicial o va con un notario y dice, mira, tantas camas, tantos cuadros, una licuadora, una nevera, porque eso es de todos ustedes por igual. Sí, pero lo que pasa es que hemos llegado al punto de que un día yo le digo a él, préstame la llave, que mi lavadora se dañó para lavar en la lavadora que era de mi mamá. Se lo dije un domingo a mi hermana. El día lunes cuando llego después de mi trabajo, consigo la lavadora en la puerta de mi casa. ¿Se la regalaron? Él la sacó y mira, ahí está la lavadora, quédatela. Ah, bueno, pero por lo menos dio la lavadora, pues. ¿No? Yo creí que me iba a decir que no lo dejó ni siquiera lavar la ropa. No, o sea. Yo voy a hacer eso con la vecina, le voy a pedir algo prestado para ver si me lo deja en la casa y me lo da de una vez. Es que el problema es que están actuando como que por justicia por propia mano. Toma la lavadora. Él dirá, yo me cogí una nevera, Sí, yo a ti te doy eso es lo que han hecho. una lavadora. Pero para eso tienen que ponerse de acuerdo y hacerlo de la manera más formal posible. Pero vamos a estar claros en algo. Lo que más importa son las bienhechurías y el terreno, sobre todo la que está construyendo usted. Sí. Porque usted no la va a poder registrar si no hay una autorización de la sucesión, porque ya su mamá se murió. ¿Su mamá le dio algún momento algo por escrito? No. Muy mal hecho. Muy mal hecho. Siempre nos dio, o sea, saca los papeles. Lo que pasa es que ella tenía varias patologías, hubo un momento en que cayó en cama y duró 37 hospitalizada y lamentablemente falleció. Pero nunca nos preocupamos en sacar los papeles. El problema es que nunca nos preocupamos en que nos vamos a morir. Sí. Ese es el detalle. Sí. No es en no sacar los papeles, es que siempre pensamos que vamos a estar vivos para siempre. Y no es así. O sea, aunque uno esté enfermo o no esté enfermo, hoy está vivo y mañana no está. Y por eso hay que dejar las cosas ordenadas, porque mira el problema. Lo que su mamá le dijo de boca no existe, a menos que sus hermanos lo quieran reconocer. Y esperemos que sean lo suficientemente dignos para reconocer que efectivamente usted construyó allí con permiso de su mamá y luego le permitan que la bienhechuría quede a su nombre. Porque todo lo que se construye sobre el suelo es de quién, del dueño del suelo. Si su mamá dio autorización, pero no la tenemos, ¿de quién es la bienhechuría? De la sucesión. Y eso es otro pleito más adicional que hay que discutir. Vamos a ir un momento al receso. Piense que usted se va a morir hoy. De verdad, no, eso no es pavoso. Uno tiene que pensar en eso. Uno nace, se reproduce y muere. No hay de otra. La vida eterna solamente es la que está en los cielos. Entonces, piense que se va a morir hoy. ¿Qué cosas pendientes tiene hoy? ¿Jurídicas o no jurídicas? No sé. Vamos a ver a quién llaman después de que yo dije eso. Vamos al receso. Por eso le dejaron a usted la lavadora en la puerta de su casa. ¿Y usted agarró su lavadora? Sí. Bueno, claro, ¿qué va a hacer? Si te dejan una lavadora en la puerta de tu casa, tú lo que haces es abrir. ¿Ah? Eso es una división rudimentaria de los bienes de la mamá.
Bien, Gilbert, confiesa que nunca arregló los papeles, ¿no? Esa es la verdad y lamentablemente nos encontramos en estas circunstancias, pero yo dudo que alguien vaya a desconocer que usted estaba construyendo en ese suelo y que lógicamente si era su mamá la dueña del suelo, nadie puede pensar que su mamá no le dio permiso. Lo difícil va a ser si tuviésemos que comprobarlo jurídicamente. Y yo espero que esto no tenga que llegar a tribunal. Su hermano vivía allí. ¿La otra hermana dónde está? No viven actualmente ahí. Lo que pasa es eso. Mi mamá fallece y él también se viene a Caracas. Él vivía en el interior. Sí. O sea, no. O sea, él vivía ahí, estuvo viviendo ahí mientras estuvo mi mamá. Él acompañaba a mi mamá. Luego que mi mamá muere, duró como 15 días ahí y se vino a Caracas, donde vive. O sea que la casa está vacía ahora. Está vacía. ¿Y sus otras hermanas dónde están? Una vive en Baruta y la otra vive cerca, en la Sajunta, cerca donde... O sea que en definitiva están todos en Caracas. Sí. No, es que estoy pensando para hacer la mediación, si la podemos hacer en Caracas, porque lo primero es que usted tiene que hacer esas diligencias de averiguar dónde están los papeles que están a nombre de su mamá. Creo que el equipo de producción, usted le dijo que estaba sacando el acta de defunción. Saqué el acta de defunción, sí. ¿Nadie la tenía? No, ellos la sacaron y yo supuestamente una de las copias era para mí y nunca me la dieron. Yo planteé en el momento, porque me habían dicho que los primeros 6 meses había que hacer la declaración sucesoral. Sí, señor. 180 días posterior a la muerte. Yo fui y le dije a ella que yo podía hacerla. Me dijeron que no, tranquilo, que esa la va a hacer tu hermano. O sea, ¿Y usted le dio un poder a él? No. A nadie. No, a nadie. Cuidado con eso, porque a veces por resolver el problema de la sucesión dan un poder y cuando se den cuenta, en el poder les permitió hacer la sucesión y vender y todo lo demás. Lo único que me habían pedido era el RIF. Exacto, el RIF, la cédula, la partida de nacimiento y el acta de defunción y los documentos del registro. Pero su hermano no le dijo si él ya estaba tramitando la sucesión. No me dijeron nada. Claro, es que el problema es que se están distribuyendo las cosas informalmente. ¿No? Informalmente, por eso le dejaron a usted la lavadora en la puerta de su casa. Sí. ¿Y usted agarró su lavadora? Sí. Bueno, claro, ¿qué va a hacer? Si te dejan una lavadora en la puerta de tu casa, tú lo que haces es abrir... ¿Ah? Eso es una división rudimentaria de los bienes de la mamá. Porque es que uno no hace una lista de bienes y dice, le voy a dejar esto. Yo siempre hablo acá de mi abuelo porque fue un hombre muy sabio, ¿no? Y mi abuelo dejó todo dividido en vida. Lo poco que tenía o lo mucho o lo que fuera lo dejó dividido, pero tan proporcionalmente que era increíble. Yo una de estas veces que fui a casa de mi abuela en España me encontré, ¿se acuerdan los cassettes? ¿Sí? ¿Tú te acuerdas? Claro, yo los he visto. Ah, ok, los has visto, pero tú eres de la época de CD. Los he visto. Ni siquiera, ya eso está pasado de moda el CD. Y había unos cassettes de música mexicana. A mi abuela le gustaba mucho la música mexicana. Y él era tan planificado que él en el cassette decía, esto es para Aida, que es mi mamá. O sea, imagínate que hasta los cassettes dejó divididos en vida. Todo, le puso nombre a todo. Y tan precavido fue que él escogió su parcela en el cementerio y escogió el mármol que iba a llevar su parcela y las letras, y él la pagó y él puso hasta el mensaje que él quería que fuera la parcela. ¿Sí? ¡Qué maravilla! Claro, absolutamente planificado. Por eso les digo la tontería del cassette, que parece una tontería, pero no lo es, porque forma parte de eso. Eso igual con la cocina, con los peroles, con el reloj. ¿Por qué? Por ejemplo, si hay un reloj costoso, ¿de quién es? Ah, bueno, pero si mi papá en vida o mi mamá deciden que ese reloj sea para mí, probablemente yo no haga un testamento, pero la palabra de un padre tiene valor. Claro. Digo lo del reloj porque recuerdo, mi abuelo le dejó un reloj a mi tío, bueno, porque es el varón. Y eso es una cuestión cultural. El problema es que cuando no dejamos nada y empezamos esto es mío porque me corresponde y esto es tuyo porque te corresponde. Ahí nunca nadie va a quedar contento, Gilbert, nunca. Y hay que tratar de mediar con ellos. ¿Por qué? Porque no vamos a ganar nada presentando un conflicto de algo que yo no tengo cómo demostrarlo. Todos sabían que la nevera estaba allí, pero ¿a quién denunció? ¿El 6CPC? El 6CPC me va a decir, esos son bienes de la herencia, pónganse de acuerdo ustedes cómo se dividen los bienes de la herencia. Ellos le han dicho qué piensan hacer con eso, la casa. No, bueno, él en una oportunidad me asomó la posibilidad de que podemos vender, porque ya esto sin mi mamá no tiene sentido. ¿Cuánto mide la parcela? 500 metros. Ok, es decir, que inclusive hay la posibilidad de dividir la parcela. Lo que pasa es que la ubicación de la casa, o sea, ocupa cierta cantidad de metros. Frente a la casa queda un área que fue donde yo fabriqué, pero yo pensaba fabricar en el área de la esquina, de manera que yo en algún momento de mi vida me preví esto. Y es bueno, fabrico frente a la casa y en todo caso puedo independizarme. Claro.
No, porque ahí no se va a hacer nada. Resulta que ahora sí se va a hacer. ¿Quién va a hacer? Ellos van a construir. El varón que dice que él va a hacer ahí. Pero tiene que ser con la autorización de los demás. Porque vuelvo y repito, ahora el terreno es parte de una sucesión y solamente se puede hacer con la autorización de la sucesión. Al final lo va a hacer, pero ese es un punto de negociación entre ustedes, porque él tiene que reconocer su porción y usted tiene que reconocer después la de él. Y allí estará el punto donde nos vamos a poner de acuerdo. Ese terreno se puede dividir en parcelas. Bueno, eso es un gasto, porque hay que pedir la autorización a la alcaldía, hay que pedir un parcelamiento, pero sería lo más lógico que ustedes pudieran dividirse eso en parcelas y pagarle a las que no viven allí, a las que no construyeron allí, lo que corresponde según lo que dé el valor de la parcela. La tarea principal que usted tiene que hacer hoy acá, Gilbert, es, primero, ir al CENIAT con la cédula de identidad de su mamá y averiguar si se presentó o no la sucesión. Solo con el número, doctor. Número de cédula. Okay. En el CENIAT le van a decir si ya se registró el número de RIF de la sucesión. Yo no creo que lo hayan hecho todavía porque la gente siempre juega a que pase el tiempo. Punto número 2, la alcaldía, para ver la ficha catastral del inmueble. Y punto número 3, el registro. Con esos documentos en la mano, ya usted puede avanzar en negociar o en hacer la declaración sucesoral o lo que vayamos a hacer. Vamos un momento al receso. Debo agradecer a la gente del Departamento de Sucesiones del CENIAT, que siempre han estado prestos a colaborar con nuestros casos, que atienden a nuestros abogados solidarios con mucho cariño, que siempre me envían saludos, que además toman recomendaciones desde acá y que nosotros también aprendemos con ustedes porque al final los expertos son ustedes en materia de sucesiones. Ojalá que podamos imprimirle un poquito más de celeridad a esos trámites para que las solvencias salgan rápidamente, la gente pueda pagar sus impuestos y luego pase a las particiones que son tan necesarias como lo vemos cada día más en este programa. Vamos al receso. Uno se acuerda que necesita la partida de nacimiento cuando se va a casar o cuando se murió, ¿sí? O cuando va a viajar y se tiene que ir del país, porque entonces tú tienes que demostrar quién carrizo eres tú en otro país, pero no es cultura de nosotros. Se ha dicho. Bien, Gilbert, hace unos días fue una señora a la oficina que tiene unos papás de 89 años. Ellos son de aquí de Palo Verde. 89 años tienen los papás. Los papás ven el programa todos los días. Y la señora ha llegado con una carpeta a la oficina que yo decía, me siento plenamente feliz de que esto suceda en las familias venezolanas, tomando en cuenta el caso de ustedes es todo lo contrario. En el caso de estos señores de 89 años, a raíz de que ven el programa todos los días, ellos tenían en su carpetica la ficha catastral, el pago de los impuestos municipales, su servicio público al día, el documento de registro, un poder para la hija de actuación legal para que lo represente. Conversaron con sus hijos y le dijeron a sus hijos, este apartamento se lo voy a dar a fulanita. Y la señora fue a una consulta conmigo y yo le digo, ay, ¿qué quiere que hagamos? Una sesión de derechos porque mi mamá me dijo que usted dijo en el programa. Mire, ¿sabe cuánto? Eso abarata los costos de absolutamente todo. Porque uno va a hacerlo de un abogado, el abogado hace el documento y va al registro. Al día, completamente al día, todos los documentos. Una de las cosas que nosotros no tenemos acá es cultura jurídica de documentos. ¿Cuántos de ustedes tienen su partida de nacimiento en su casa? ¿Certificada? Yo. Bueno, oye, me sorprende. Claro, su público se ha dicho. ¿Ah? Entonces, uno se acuerda que necesita la partida de nacimiento cuando se va a casar o cuando se murió, ¿sí? O cuando va a viajar y se tiene que ir del país, porque entonces tú tienes que demostrar quién carrizo eres tú en otro país, pero no es cultura de nosotros. No es cultura de nosotros. ¿Los papeles de tu casa los tienes tú? Mi papá. Ajá. ¿Y dónde están? En casa. ¿Cuál es el registro? ¿Estás Todo, clarito de todo todo eso? eso. Eso tiene que estar, igual que lo de tu mamá. Antes de que tu mamá se muriera, tú tenías que tener toda tu carpetica lista, armada, linda. Copia de la cédula, todo. Uno tiene que tener la copia de la cédula hasta el novio. Claro, porque uno no sabe qué puede pasar. Uno tiene que tener los documentos de todo el mundo. Y eso no es un chiste, es algo que tenemos que empezar a hacerlo con cultura jurídica. ¿Por qué razón? No es lo mismo que yo tenga mi partida de nacimiento aquí y te la dé, a que yo tenga una urgencia de un trámite legal y tenga que empezar, vamos a ver cuánto tiempo me da la partida de nacimiento. Y lo peor no es eso, es que cuando agarra la partida de nacimiento, tiene un error. Bueno, ¿y cuántos años tiene usted? 60. ¿Y usted nunca se dio cuenta en 60 años que su partida de nacimiento tenía un error? No. Es que yo nunca me leí eso. Entonces, cuando estamos aquí,
eso es más costoso, porque agilizar los trámites es más costoso, etcétera, etcétera. Vamos a empezar por allí, con la búsqueda de estos documentos que le estoy diciendo, para que no negociemos en el aire. Una vez que tengamos todos esos documentos, vamos a colocarlos a negociar con el doctor Víctor Morales. Él está en Caracas, pero como todos ustedes prácticamente están acá en Caracas, es más fácil citar a todos sus hermanos y plantearles, mira, estos son los documentos, esto es lo que hay, ¿cómo lo vamos a arreglar? Por ejemplo, está bien, te autorizamos a que construyas, pero tú me ayudas a parcelar, de manera que usted se quede con su porción y él se quede con su porción, que sea lo menos traumático posible. Y vaya haciendo un inventario de los bienes que usted se acuerda que tenía su mamá allí, a ver si eso se puede de alguna manera comprobar y lograr entre ustedes que por lo menos se repartan esos objetos proporcionalmente. ¿Está bien? Acepto la solicitud y se la mandamos al doctor Víctor. Señor, por aquí, por favor. Todos los casos tienen una moraleja, todos los casos tienen una enseñanza y un aprendizaje. Y esta que les estoy diciendo y que quiero marcarla con muchísimo énfasis, nos ahorra muchísimo tiempo. Lamentablemente Venezuela es un país donde no hay cultura de los registros, donde no hay sistematización de las cosas, donde no estamos acostumbrados a tener nuestra vida civil organizada. Y eso no es culpa de nosotros, sino que bueno, como que somos así, al final siempre vamos a resolver. Seguro que sí, pero hay maneras más costosas de resolver, maneras más difíciles de resolver. Y si uno desde ya dice, ok, ¿qué papeles necesito? Bueno, ¿cuántas veces uno va a pedir unas notas certificadas en la universidad y resulta que no aparecen en los archivos de la universidad? Porque hay un desorden con todas esas cosas. Entonces, ¿qué documentos yo necesito? Mi partida de nacimiento, el acta de defunción de un familiar, la copia de la cédula de identidad de mis hermanos, los RIF de mis hermanos, los papeles de mis hijos, las copias de los pasaportes, todo lo que usted sepa que va a necesitar en un momento dado, nos va a ahorrar muchísimo tiempo y además nos da una gran tranquilidad porque eso es información. Y cuando uno tiene información, tiene poder. No se olviden de eso. Vamos al receso. No, vamos a ver el siguiente caso. Hacia adelante, por favor. Perdón, otra vez hasta acá. Elizabeth, perdón, Finol. Elizabeth, buenas tardes. Buenas tardes. Vienes desde Mérida. Arapuey, Estado Mérida. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué te trae hasta acá? Porque en verdad necesito que me ayuden porque en verdad he ido para varias partes y en verdad veo que todavía no han hecho nada a la justicia y necesito porque ha sido víctima de maltrato hace 16 años que viví con mi esposo, siempre tuve maltrato verbalmente, físicamente. ¿De él? Me daba miedo de denunciar, hasta que llegó un momento que denuncié. Y, ¿Tuviste hijos con él? ¿Ah? ¿Tuviste hijos con él? Sí, 3 hijos. ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 33. O sea, ¿qué edad comenzaste con él? 17 años. ¿Y él cuántos años tiene? 49. Ok. ¿Siempre fue un sujeto violento? Sí. ¿Y por qué tardaste tanto tiempo en darte cuenta? Porque me daba miedo denunciar y veía los programas de las mujeres y ahí fue cuando me dio más fuerza de que fuera, porque en verdad lo podía matar a uno. Entonces... ¿Qué hacía? ¿Te pegaba? Sí, me pegaba y también ahorita últimamente yo no quería hacer el amor con él, me obligaba a hacer el amor. Entonces... ¿Y te explicaron que eso es violación? Sí. Aun cuando estén casados, el hecho de obligar a una mujer a tener relaciones íntimas es una violación. Sí, yo lloraba. Yo lloraba porque en verdad no quería que mi cuerpo fuera tocado. Y él me obligaba. Me decía que me tapara los ojos si no quería verlo. Entonces... ¿Y tú no tenías familia, amigos, alguien que te ayudara a que tu miedo, que es un miedo válido, ¿no? Te sacara de ese círculo vicioso? Conocí a una persona y fue el que me ayudó cuando me dijo que denunciara, que en verdad no me dejara ya maltratar, que ya estaba bueno. ¿Y por qué te pegaba? Es decir, ¿qué decía él? Porque en la cabeza de estos agresores siempre hay una razón que justifique que él te está pegando. Lógicamente no hay ninguna. Pero ¿qué te decía? Porque a veces nos ponían a discutir por los niños, por cualquier cosa, que no ponían, salían de una en discusión. Entonces... ¿Y te pegaba delante de los niños? Sí.
delante de los niños, y en verdad quise hasta aquí porque en verdad tengo el otro niño de 6 años y de 3 años y no quiero que ellos sigan viendo la violencia. Y dije ya hasta aquí porque mi hijo lo encontré cuando le decía al niño de 14 años que a las mujeres tenía que pegarle. ¿Le dijo eso al niño de 14 años? Sí. Y entonces yo dije no, hasta aquí, yo no quiero que mis hijos vean más esta violencia. ¿Y él te ha mantenido hasta ahora? ¿Él te mantenía o...? Siempre he trabajado yo como comerciante de repuesto de moto. Primero trabajaba con ropa, viajaba hasta acá, hasta Caracas a comprar la ropa y trabajaba. O sea, que tú eres una mujer que produces. Sí, ¿Y qué te mantenía al lado de él? pues será mis hijos, porque en verdad era lo que veía para que mis hijos, ¿Tus hijos qué? pues en verdad tuviera ahí la familia, pero verdaderamente ¿Una familia así? no era lo que... Me parece que a veces uno busca, Elizabeth, excusas sociales, ¿no? Sí, Porque la gente crea que el matrimonio es perfecto. Esas son cosas que, si te divorciaste, te divorciaste. No hay nada más saludable para un hijo que haya un divorcio en lo que el papá y mamá se respeten como papás y no tengan lo que tú me dices que estás viviendo. sí. Porque lo que estás describiendo es una pesadilla de muchos años. Sobre todo si tú eres una mujer que produce, que no dependía económicamente de él y todo lo demás. Tú vienes de cultura de sumisión, me imagino, ¿no? ¿Tu mamá era sostén de hogar o tu papá? No, pues mi mamá, mi papá no nos crió, también venía también de maltrato. Mi papá siempre maltrataba a mi mamá. ¿Y a ti? ¿Y qué te decía tu mamá de eso, Elizabeth? Nada, ella aguantaba. Ella aguantaba y nosotros veíamos todo eso, su maltrato. Ella decía que, por ejemplo, uno tenía que pues, aguantar porque en verdad la gente siempre comentaba las cosas. Y en verdad, después que yo lo denuncié y eso, él se metió a mi casa, me robó todos los repuestos de moto, se lo llevó. Espérate un momentito, vamos a ir al receso, Elizabeth, para no cortar tu relato. Ay, Dios, los casos de violencia, sobre todo por cultura de la sumisión, son terribles. Si en este momento alguna mujer nos está viendo y está escuchando este relato, véame bien, por favor, salgan del círculo de la violencia. Hablamos sobre eso al regreso del receso. Yo entiendo que a veces lo que busquemos es solo la detención, pero hay casos como el tuyo donde la violencia psicológica es lo que seguramente va a implicar el impulso del caso y se ha dicho. Bien, Elizabeth, estás dando acá un testimonio duro, pero al mismo tiempo valiente, ¿no? Porque decidiste romper con el miedo de la sumisión a la que este sujeto te tiene sometida hace 16 años. Sí. Al punto de obligarte a tener relaciones íntimas, cosa que es violación. Por lo tanto, ese señor está enfermo, muy enfermo. Te pregunto si lo denunciaste formalmente. Sí, yo lo denuncié. Ajá, lo denunciaste por violencia. Sí, por violencia. ¿Y qué ha pasado en ese caso? No, está suelto. No veo absolutamente nada. Yo fui varias partes a denunciarlo, todas esas cosas. Préstame, por favor, perdón, los papeles. Mire, por favor. Todos los papeles aquí de la denuncia. ¿Ya salió de tu casa? Sí, le dieron alejamiento. Ok, entonces fíjate, por lo menos hizo algo, ¿no? Yo entiendo que a veces lo que busquemos es solo la detención, pero hay casos como el tuyo donde la violencia psicológica es lo que seguramente va a implicar el impulso del caso y probablemente no lo vayan a detener por ahora, pero por lo menos ya lo sacaron de la casa. Sí. Eso es algo, porque ¿cuántos casos no vemos que dejan al sujeto allí? Tú me estabas contando que él te mandó a robar. Él entró con una abogada en mi casa para que hacer un inventario y se lo llevaron todos los repuestos que estaban ahí. ¿Pero un inventario de qué? Y de los repuestos que estaban ahí. Y que un inventario tenía que hacerlo, donde eso estaba a nombre mío. Y verdaderamente no entendí por qué va a ser un inventario de que si yo no estaba ahí. ¿Y la denuncia la colocó él? No,
Eso fue cuando subimos al tribunal y la juez le dio una orden que para hacer un inventario. Pero en el tribunal de violencia. Sí, en el tribunal de violencia. No entiendo nada. O sea, ¿qué tiene que ver el tribunal de violencia con un inventario de bienes? Eso fue lo que yo no entendí también. Yo se lo dije a ella. No entiendo, parece que le fue más bien prestarle la atención a los bienes que a la violencia mía. Pero había sospecha de que los repuestos eran ilegales o que venían de una procedencia. Él mostró un video donde yo estaba entregando unos cauchos, pero yo lo estaba entregando porque yo debía un dinero y el señor necesitaba el dinero y yo no tenía, entonces yo le estaba cancelando con unos cauchos. Entonces él dijo que yo estaba sacando la mercancía. Yo dije, yo no estoy sacando mercancía porque esa mercancía es mía. Y además, entonces él quería que repartieran, ¿no? Entonces yo le dije a él, bueno, vamos a repartir entonces y te lleva lo tuyo y me da lo mío. Y no, se llevó todo. Ahí lo sacaron del lugar el 8 de noviembre del 2018. Ok, ahora veo que esto ya pasó a tribunales porque me consigo que haces una denuncia en inspectoría de tribunales contra el juez de la causa. ¿Qué pasó en tribunales? ¿Sobreseyeron el caso? ¿Qué ha pasado ahí? Nada, yo fui al tribunal y lo que me entregó fue un papel que está ahí del inventario, que me lo entregó el día jueves y la juez. Ese día jueves que para que yo fuera con el guardia, para que me dirigiera con él y buscara los repuestos donde él los tenía y me lo entregara a mi casa otra vez. Eso lo ordenó el juez. Ajá. Que te devolviera los repuestos. Ajá. El día jueves. Apenas de esa fecha hasta ahorita el jueves, que fue cuando yo viajé para acá. Sí, pero es que no estoy entendiendo absolutamente nada, porque no tengo ni idea por qué se junta un caso vinculado con unos repuestos o con lo que pudiese ser una partición de bienes con un caso de violencia. Eso le dije o sea, yo. Es decir, el juez de control tiene el caso por la denuncia que tú hiciste de violencia, porque por eso hay una orden de retiro de él del hogar. Pero eso de entrégale los repuestos, llévate, o sea... Sí, por eso es lo que yo no veo, porque yo fui y lo denuncié a la... porque aquí tienes tus facturas. Sí, está... Del origen de los repuestos. O sea, que de alguna manera no hay nada ilícito que pudiese pensarse que hay... No sé, yo como víctima pasé a ser ahora... No entiendo. Ahora bien, a eso voy. Tú dices, bueno, yo como víctima pasé a hacer ahora otra cosa, pero ¿te abrieron un expediente por algo vinculado con esto, aparte del de violencia? No. Solamente a ellos agarraron e incluyeron todo ahí. La violencia con eso. Ahí no me dieron absolutamente nada de respuesta. A él está suelto. ¿Pero a ti te imputaron por algún delito? No. A él lo que le dieron fue alejamiento, más nada. Pero supongo que el caso se está investigando. O sea, te hicieron examen psicológico. Sí, examen psicológico, me hicieron el examen de Florence porque estaba golpeada el día que ellos se metieron a mi casa, que se metieron a la... Mira, esta es tu cédula. Sí. ¿La vas a perder, Tom? Que ellos se metieron, ese es el video del inventario que ellos hicieron. Dale la cédula, perdón. Tiene que haber algo de todo este relato que tú o no te han explicado o que porque no es lo tradicional, está claro. Suponte tú, el juez tiene pleno derecho, igual que cualquier persona, durante una investigación conocer que hay otro delito, efectivamente ordenar abrir una investigación por otro delito. Por ejemplo, si yo soy juez y yo sospecho que tú estás en una cuestión de mercancías ilegales o ingreso de repuestos evadiendo impuestos, etcétera, etcétera, yo agarro y le digo a la fiscalía correspondiente que te abra una investigación. Pero lo que me estás contando en el mismo expediente de violencia, me falta el hilo conductor, me falta la razón por la cual eso se está haciendo porque no la entiendo. No es lógico. Un caso de violencia es un caso de violencia conforme a los artículos de esta ley. Es decir, violencia psicológica, violencia patrimonial, acoso, violencia económica, violencia familiar, violencia sexual, etcétera, 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 etcétera. Porque él decía que yo estaba vendiendo los bienes y que eso le pertenecía a él porque somos casados en matrimonio. Sí, pero es que eso no tiene nada que ver con violencia de género, eso es civil. Por eso fue lo que yo le dije, eso es lo que yo no entiendo también, que porque ella agarró en mi caso donde no podía hacerlo. Vamos a ir un momento al receso, peras con manzanas a veces, ¿no?
Bueno, o piña con patilla, no sé. Vamos al receso. Sin miedo. Ya no hay miedo. El único miedo ahora que te tienes que dar es dejar de hacer las cosas. Por ti y por tus hijos. El miedo no te puede paralizar. Si en este momento, porque te amedrenta la abogada, porque te amedrenta él, porque el tribunal no te da la razón o porque no va detenido, a usted eso no le importa. A usted lo que le importa es que usted está haciendo lo que tiene que hacer, conforme lo establece la ley. Y esa es tu mayor recompensa. Se ha dicho. Ay, Elizabeth, yo no sé qué decirte. Yo acabo de decir ahorita en el receso que me voy a dedicar a la repostería. A hacer torta. No, porque cuando ya el derecho no sirve para mucho, entonces uno tiene que pensar en cambiar de profesión, porque es que tú me lo estás diciendo, además yo tengo acá las actas que efectivamente son decisiones que tomó el Tribunal de Violencia. Porque además de eso, primero ordena que se lleven los objetos y luego ordena a la policía que lo acompañe a él, porque él está imputado, él sí está imputado y el proceso está avanzando. Lento no, pero está avanzando. Y ordena que te devuelvan los peroles a ti. Por lo tanto, a todas estas ya el tribunal está actuando conforme a lo que debería ser, porque aquí hay un acta donde dice devuélvanle a esta señora sus objetos. Sí. Además me dices en el receso que te están amenazando con sacarte de la casa. ¿Quién? Sí, él fue y dijo que me saliera de la casa. Entonces la abogada me hizo una llamada, la abogada de él, y me dijo que me saliera de la casa por la buena, porque si no me iba a salir por la buena, que ellos iban a hacer un desalojo para que yo me saliera. Entonces en verdad a mí me da miedo, porque si lo hicieron con los repuestos, imagínate que espero yo esté en la casa y me saquen así. Bueno, no sé, porque pareciera que aquí hay un derecho paralelo que yo no me estudié. Hasta donde uno entiende y sabe, el señor tiene una orden de que no puede entrar a esa casa. Ese es el hogar común de un matrimonio que, por cierto, tienes que disolverlo antes posible. Tú tienes que meter tu decisión de divorcio y de manutención y de convivencia y todas esas cosas para que protejas tu hogar. Y tienes que ir a la LOMNA a proteger el hogar de los niños. Y nadie te puede sacar de allí, nadie, porque inclusive las particiones de los bienes matrimoniales están sujetas a que se cumpla la mayoría de edad de los muchachitos que están dentro de la casa. Y fíjate que de esa fecha me dejaron sin trabajar, que era la única fuente de mi trabajo. Y mis hijos no tengo que darle de comida las cosas que tengo que comprarle. Tengo esos 2 niños en mis manos y él no le da absolutamente nada. Bueno, no, ni que les dé, mija, porque con un sujeto así, yo creo que ni quisiera que estuviera cerca de tus hijos. Pues yo en verdad no quiero tampoco que esté cerca de mis hijos. Ok, pero hay que ir a divorciarte. Aparte de tu caso de violencia, tú necesitas tu parte civil de divorcio, de división de bienes, de todo lo demás, para que él se le quite el poder de estarte amenazando. Tienes que denunciar a la abogada por extorsión, ¿sí? Ajá. Por extorsión. En el momento que una persona te coacciona a que tú hagas algo, te está extorsionando. Y aquí hay una ley que se llama la Ley sobre Extorsión y Secuestro. Tienes que denunciar a la abogada por extorsión, porque te está coaccionando a que tú hagas algo que no es legal. Entonces no es miedo, ya que tú empezaste con un camino de denuncias, tienes que seguir denunciando. Y la abogada que está viendo el programa seguramente tienes que entender que eso es totalmente ilegal, porque ese es el hogar de tus hijos y no hay desalojo y no te puede desalojar. Ni que la casa fuera del papá de él, ni que la casa fuera del Papa Francisco. O sea, no te puede desalojar. No hay desalojo. Entonces no tengas miedo, actúa. Si ese sujeto se acerca a la casa, tiene unas medidas de protección y tú inmediatamente tienes que activar a la policía y no tener miedo, porque él actúa porque sabe que tienes miedo. Bueno, esa medida de protección la tenía y mira cómo se metió. Está dentro de mi casa sacando los repuestos. Sí, hay algo que no estoy entendiendo y que para entenderlo necesito que la doctora América Chacón, que está en Mérida, revise el expediente para que me cuente esa parte oscura que mi cabeza no logra entender y para que te haga el acompañamiento que sea necesario, porque cuando ya tú ves que no hay una respuesta institucional favorable a lo que tú pretendes, hay que ver qué es lo que dice la otra parte, tú necesitas una persona que privadamente te asista, porque si no, no vas a entender absolutamente nada. Sí. ¿Ok? Vamos a enviárselo a la doctora América Chacón para que ella me eche el cuento real de lo que pasó allí con el tema de los repuestos, etcétera, y comiences tu camino del divorcio. Sí, porque en verdad necesito que me ayude para el divorcio, porque yo en verdad necesito ya que ese señor me deje tranquila, me deje trabajar. Tengo mis hijos, tengo que ponerlo a estudiar. Mi hijo ya tiene 6 años y de tanto la violencia en verdad no he podido ni ponerlo a estudiar. Y ya que tomé la decisión de salir de esta violencia,
necesito... No, tienes que salir de todo, divorcios, en todo, absolutamente todo, división de bienes, lo que sea. Y eso pasa en un momento dado por decir, si la casa es de los dos, la vendemos y te doy tu 50% y salir de ese círculo de violencia como sea. ¿Está bien? Sí. Vamos a enviarlo a la doctora América Chacón y ella me contará cómo un tribunal de violencia termina mezclando unos temas de bienes, etcétera, etcétera, porque eso me interesa saberlo, inclusive me interesa saberlo por experiencia. Probablemente yo me descontextualicé y resulta que ahora los tribunales de violencia decían sobre repuesto. Puede ser, ¿verdad? Bueno, no quiere decir que uno se lo sepa todo. Bueno, aclarar eso y ver qué fue lo que pasó allí. Lo importante es que no te paralices con el miedo, sino que comiences a actuar cada vez con un grado superior de determinación para salir de eso. Aguantaste mucho. 16 años son demasiados años aguantando la violencia de un hombre. Y ahora te va a costar, pero ya empezaste. Y esto es como, ya te soltaste, ahora tienes que correr. Sin miedo. Ya no hay miedo. El único miedo ahora que te tienes que dar es dejar de hacer las cosas. Por ti y por tus hijos. El miedo no te puede paralizar. Si en este momento, porque te amedrenta la abogada, porque te amedrenta él, porque el tribunal no te da la razón o porque no va detenido, a usted eso no le importa. A usted lo que le importa es que usted está haciendo lo que tiene que hacer, conforme lo establece la ley. Y esa es tu mayor recompensa. A veces la sentencia que le pueden dar a él por violencia psicológica, violencia material o física, no es tan grande como la recompensa tuya de decir, ya, yo rompí con esto absolutamente por el bien tuyo y de todos tus hijos. Sí. ¿Está claro? Sí. No te vayas a echar para atrás y América que te acompañe. Señorita, por aquí, por favor. A ver, quienes tienen en sus manos la oportunidad de aplicar esta ley tienen un trabajo súper complicado, ¿no? Porque esta es una ley que se presta para manipulaciones, es una ley que se presta para interpretaciones, es una ley que se ha dicho que está francamente en contra de los hombres, pero cuando empezamos a utilizar la ley de una manera confusa, caprichosa, cuando mezclamos cosas, cuando no le damos respuesta oportuna a las víctimas, la ley se termina convirtiendo en un obstáculo para la justicia. Entonces, el mensaje para quienes tienen la competencia en materia de violencia, porque además creamos en este país una jurisdicción de violencia, que por cierto no está en la Constitución, pero bueno, ya la creamos. Y existen fiscales de violencia, tribunales de violencia. Tienen en sus manos la respuesta a las víctimas y la satisfacción de las necesidades de las víctimas. No hay nada peor que la cultura de la violencia que está siendo favorecida en algunas oportunidades por las instituciones. Así que hagamos bien nuestro trabajo, tomemos decisiones conforme a derecho y demos respuesta a las víctimas porque eso es un derecho constitucional, por lo tanto una obligación para aquellos que tienen la difícil misión que es la de decidir. Nos vemos en un próximo Se ha dicho. Se les quiere y se les respeta. Un beso para todos y hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Chao.